Iniciamos en el bloque pasado con Patricia Muñer, secretaria general del SADOP Santa Fe. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Está cada día más joven la señora, ¿no? No me incita al pecado. ¿Por qué pecado? No me incita. ¿Por qué? Pues uno la conoce de muchos años, a Patricia militante, empezó como... Ay, pero yo no estoy para hacer muchos años. No estoy para hacer un análisis. Estás delatando. De la figura de Patricia. Yo Aparte creo, de una mujer que yo quiero y aprecio mucho familiarmente. yo creo que es muy bueno para el sindicalismo hablar de la carrera de Patricia, de cómo se viene reinventando año a año y cómo viene, en el buen sentido de la palabra, escalando o subiendo escalón por escalón en una estructura sindical, ¿no? Que hoy la tiene como secretaria general en Santa Fe de su gremio, pero que en algún momento estaba en el llano, en el absoluto llano, como todo el resto de sus compañeros, ¿no? Y eso demuestra que cuando uno le pone empeño, cuando uno le pone injundia, garra y mucho cariño a lo que hace, bueno, se llega, ¿no? Yo empecé como muchos dirigentes, digamos, siendo delegada de la escuela donde trabajaba, en un pueblo del interior. Me convocaron acá, me convocó Pedro Bayugar para trabajar acá. Él me formó como dirigente, aprendí todos estos años y también entre todos y fundamentalmente él eligió también que esté hoy en este lugar. Y bueno, con el compromiso de seguir haciendo crecer el proyecto del SADOP. Sí, yo voy a compartir lo de Marcelo, porque muchas veces los gremios, los sindicatos, la llama viva la mantiene alguien que tiene una personalidad muy marcada. Y en este caso, Pedro es un hombre con mucha fuerza, pero me parece que él se tuvo que correr un poco más a nivel nacional y vos lo mantuviste como que estuviese al mismo ritmo. Sí, para nosotros es un orgullo que un dirigente de acá de Santa Fe vaya al Consejo Directivo Nacional y sobre todo en una secretaría como la gremial, que es una secretaría importante que está trabajando para el convenio colectivo y demás. Y el compromiso nuestro es seguir el proyecto que iniciamos hace 20 años, seguir trabajándolo y sobre todo seguir profundizándolo, hacerlo crecer, construirlo colectivamente, tener presencia en el ámbito del movimiento obrero. Particularmente a mí me interesa darle también una impronta de trabajo en la cuestión de género, que es un tema que estamos trabajando en estos últimos tiempos, a raíz de la participación en el ámbito de la Plaza del Ni Una Menos y de espacios que tienen que ver con la situación de género de los mismos docentes privados, digamos, ¿no? La semana pasada casualmente denunciábamos en el marco de la Plaza del Ni Una Menos la cantidad de despidos que hay de compañeras docentes por la condición de mujer. Despiden docentes por ser mujeres. ¿Cuándo sale la ley que el SADOP está pidiendo precisamente para que cuando se despide un docente se den explicaciones? Y nosotros esperamos que salga en noviembre del 2016, es decir, ya. Ahora. Claro, porque la presentamos por primera vez en el 2012, la aprobó diputados, no se trató en Senado, perdió estado parlamentario. Este año intentamos otra vez y tuvimos un avance importante. Nuevamente la aprobó diputados, incluso con la diferencia de que algunos diputados que se abstuvieron en el 2012 la aprobaron este año. Y ya avanzó en el Senado en 2 comisiones, Educación y Laborales. En este momento está en Presupuesto y Hacienda, y de aprobarse pasaría a Constitucionales, y de ahí al recinto. Nosotros vemos mejor voluntad de los legisladores. A ver, para la gente que por allí no está imbuida dentro de lo que es la ley que ustedes están proponiendo, ¿de qué se trata y qué trata de preservar esta ley que propone el SADOP? Nosotros planteamos una ley que le llamamos contra despidos arbitrarios, donde lo que se plantea es sancionar al empleador que despide sin causa y que no hace sumario previo con la suspensión del subsidio. Es decir, el Estado le manda por ese docente despedido un subsidio para que le pague el cargo. Lo que nosotros pretendemos es que el Estado suspenda por lo menos por 30 meses ese subsidio, porque lo que decimos, lisa y llanamente, es, si la escuela tiene dinero para pagar una indemnización y dejar a un trabajador en la calle, el Estado no tiene que mandarle plata a esa escuela para mantenerse, tiene fondos propios para hacerlo. Si tiene para pagar una indemnización, tiene para pagar un sueldo. Ese dinero del Estado
ese subsidio de esa escuela privada, que lo aportamos entre todos los ciudadanos, podría destinarse a otros cargos en otras escuelas. Hay muchas. Claro, porque hay quizá un tema que por allí no muchos conozcan, ¿no? Es que en la educación privada a los docentes también les paga el Estado. No es que le pagan los privados, los que colocan los colegios y las casas. La cuota mensual que se paga en un colegio privado. Claro, a ver, vos estás pagando una cuota mensual en un colegio privado y todo el mundo cree que con esa cuota en realidad se le está pagando a los docentes. En realidad no, a los docentes les paga el Estado, le pagamos nosotros. Claro, en la mayoría de las escuelas que son subvencionadas. ¿Sí? Sí. Patricia, ¿y cuál es el común denominador por el cual determinados colegios, por lo que vos percibís, apartan a un docente? Por cuestiones que tienen que ver con la vida personal del docente. No hay, personal, o sea, sí, me llevo mal, empiezo a andar mal con algún director, exacto, algún directivo. O docentes por ser mujer, porque se separan, porque se embarazan, porque se enferman, por cuestiones ideológicas, políticas, religiosas. Por una foto en una red social. Por elección sexual, por una foto en una red social. Vamos a tratar de reordenarlo. Si yo te pregunto cuál es la causal que en mayor cantidad vos ves que por esto está primero, no es por embarazo primero, supongo, o no, creo que no. Por animosidad, es una cuestión religiosa, ¿no? Por política, por animosidad, por peleas personales. No hay una estadística de motivos, porque en realidad los motivos nosotros les llamamos inconfesables, no dicen cuál es el motivo por el cual despiden. Después, cuando uno empieza a conversar con el compañero, el motivo por el que más se despide en realidad es cuando el docente reclama por un derecho. Es decir, páguenme puntualmente, me liquidaron mal el sueldo, páguenmelo bien, quiero afiliarme al SADOP, quiero hacer un paro. Motivos que tienen que ver con los derechos del docente como trabajador. Esos son los principales Esa es la motivos. respuesta. Hay motivos que nosotros les llamamos inconfesables porque en realidad no los dicen, no los explicitan, pero sabemos que hay. Y a veces a lo mejor no hay un motivo puntual con ese docente, pero está la intención de acomodar a otro. Entonces lo despiden y entonces aparece el pariente de, el amigo de. Cuando esta ley sea sancionada, van a echar a ese docente porque quieren que entre el pariente de o el amigo de. Pero ahí el gobierno le va a tener que quitar el sueldo por 30 meses. Sí. O sea que a ese amigo de, a ese pariente de, le va a tener que pagar el colegio. Exactamente. O sea que van a tener que pensarlo 2 veces antes de. Obviamente. ¿Sigue habiendo colegios que se resisten a sindicalizar a sus docentes? Sí. ¿Cómo cuáles? El colegio Dante Alighieri. Esta mañana, hoy al mediodía, estuvimos haciendo un planteo en la puerta de la escuela. Lo que cualquiera llamaría vulgarmente echaron un docente de Dante Alighieri. Echaron, ¿no? El lunes a la mañana un docente, sí. Y nosotros lo que queríamos, ninguna. ¿Lo echaron? Lo echaron. Mañana va a estar con nosotros en la reunión de delegados contando su testimonio. Es una docente del norte santafesino que está viviendo hace varios años acá en Santa Fe. Casualmente hija de una delegada de muchos años nuestra que ya se jubiló. Ahí encontré la causa. Claro, nosotros estuvimos hoy haciendo al mediodía una demostración, digamos, de lo que era el despido y para que los padres se enteren y demás, y hubo situaciones bastante violentas de los padres hacia nosotros. ¿De los padres? Sí, enojados, diciéndonos que somos muy violentos, que no tenemos que dedicarnos a eso. Nosotros lo que queríamos era visibilizar la cuestión, es decir, que se enteren. Es importante. Se enteraron algunos docentes que no lo sabían, se enteraron los alumnos de la docente despedida, pero en los padres también ponemos el interés, porque es importante que el padre sepa que esa cuota que paga tan puntualmente, y muchas veces con mucho esfuerzo, no va para mejorar las condiciones de la escuela o la calidad edilicia, digamos, para mejorar el proceso de aprendizaje de sus hijos y demás. A veces esa plata va para despedir impune y arbitrariamente a un docente. Entonces, a nosotros nos interesa que los docentes, que los padres sepan. Cuando decís que los padres estuvieron así como agresivos, los padres me suena como a mucho. Eran unos cuantos. Yo no estuve puntualmente en la escuela hoy al mediodía porque estaba en la carpa, en la legislatura, hablando con unos senadores. Entonces nos organizamos, hicimos ambas actividades. Pero los compañeros volvieron muy sorprendidos de las agresiones.
Y que quién sabe lo que le deben decir verbales, oficialmente en el sí, colegio sí. también, ¿no? Es probable que no hayan dicho nada, a veces ese tipo de cosas se tapan. En muchas escuelas a veces el despido no se consolida con un telegrama de despido, sino con lo que sería una amenaza, vulgarmente conocido como un apriete. Decimos, renuncia, te pago igual la indemnización, entonces con la renuncia se evita cualquier tipo de acción legal. Y la escuela dice, yo no despedí, el docente ¿Y este fue el renunció. caso? No. ¿Le pidieron que renuncie? No, que la echaron. Recibió telegrama de despido el lunes a media mañana, era el último día del mes, y obviamente, digamos, era el único sostén familiar de esa compañera, sí. Así que, bueno, muy preocupados. Hoy estuvo acompañándonos en la carpa. Mañana estará en la reunión de delegados que hacemos en la explanada de la legislatura para contar su testimonio. Y de alguna manera para mostrar a los compañeros esto que es una realidad. Porque hay mucha gente que piensa, no sabemos cuántos son. La misma ministra de Educación ayer lo dijo. Estuvimos viendo y no son tantos despidos, son pocos. Y nosotros decimos, ¿qué es poco y qué es mucho en esto? Un docente despedido vale la ley. Un docente despedido vale el reclamo. Un docente despedido debe movilizarnos. Por lo menos esa es la responsabilidad que tenemos desde el SADOP. Yo lo siento así, personalmente, es una responsabilidad. Nos parece que esta ley haría justicia. Tenemos mejor repercusión de los legisladores este año porque entendemos que el contexto también es distinto, un contexto de inflación, de despidos, de suspensiones. Bueno, nos parece que podemos llegar a conseguir que los legisladores finalmente voten la ley. Patricia, nos gustaría volver a tenerte y charlar de otros temas un poquito mejor, más agradables, ¿no? Porque en realidad se está haciendo mucho desde el SADOP en lo cultural, y son, por ejemplo, lo que es la nueva vedette del SADOP, que es el Solar de Mayo, ¿no? 25 de mayo entre Obispo Gelabert y Boulevard, lo que era el cine Mayo, que es realmente un centro cultural muy bonito. Hermoso. Hay muy poquitos en Santa Fe tan grandes y tan impactantes. Bueno, y así como eso... ¿Para cuántas butacas van a entrar ahí? Y tenemos para 700 sillas más o menos. Y ahí vamos a tener que hacer la presentación del nuevo CD de Antonio Rico. No, Miguel Solar no me invitan. Qué cantante, qué cantante. Pero se lo están perdiendo ustedes. Yo lo he invitado a usted personalmente. Miren la cara que pongo, póngame. No, Deme director, deme un cachito. Yo también lo digo mirando a cámara. Listo, pero no a cantar, Patricia. Yo también lo digo. ¿A cantar lo han invitado? Yo lo he invitado a que exprese su arte de cualquier manera y... Bueno, ese día voy, avísenme que ese día no me lo sé. Me parece que es un poco tímido. Así que despide el programa, despida, vamos a hacer. Tendrá temor de que vayan todas las docentes, ¿no? No, ya no tengo temor a nada. Y que le tiren muchas flores. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes, muy amable.